Martin Lindholm había llegado a Wyoming hacía apenas 2 inviernos, y aunque trabajaba como ingeniero en su país natal, aquí era solo otro hombre tratando de sobrevivir a los fríos que parecían querer partir el mundo en dos. Aún así, desde el primer día que sintió cómo se escapaba el calor de su cabaña recién levantada, supo que algo no estaba bien. Observó el techo tradicional de troncos gruesos que todos usaban y comprendió de inmediato que el calor no se perdía solo por las rendijas, sino por una transferencia constante hacia el exterior glacial. Aquella sensación de desperdicio lo perseguía cada noche, mientras veía el fuego morir lentamente y el aire templado desaparecer como si fuera absorbido por la oscuridad. Para él, ingeniero de formación, aquello era un error de diseño que nadie se había detenido a cuestionar. Así comenzó a imaginar una manera de aislar el techo sin depender del grosor de la madera, sino de las propiedades de algo que estaba en todas partes, el aire atrapado. Cuando empezó a levantar su estructura doble, los vecinos se detuvieron a mirar con expresiones de incredulidad, como si estuvieran presenciando un espectáculo cómico. Algunos le gritaban desde el camino preguntando si acaso pensaba volar con aquel techo tan extraño. Otros decían que, viniendo de Europa, quizás se había acostumbrado a construir de forma rara y que en las montañas de Wyoming las cosas se hacían como siempre, un techo de troncos gruesos, una capa de tierra encima y mucha leña para sobrevivir. La idea de dejar un espacio vacío entre dos tecos les parecía no solo absurda, sino peligrosa. Estaban convencidos de que ese hueco ridículo se iba a llenar de corrientes de aire helado que terminarían congelándolo. Pero Martin, que conocía las bases de la conducción y la convección mejor que cualquiera de ellos, no se tomó ni un segundo para responder a las burlas. Sabía que el aire en movimiento era un enemigo del calor, pero el aire inmóvil era un guardián poderoso, uno que podía frenar el flujo térmico como si fuera un muro invisible. Siguió trabajando en silencio, midiendo con dedicación sueca cada tramo del espacio que separaría un techo del otro. No se trataba de simples tablones duplicados, sino de dos estructuras completas con vigas independientes, unidas de manera precisa para asegurar que el aire atrapado no circulara libremente. Cada junta fue sellada con pasta de arcilla y fibras, con una delicadeza que ninguno de sus vecinos consideraba necesaria. Lo observaban como si estuviera perdiendo el tiempo, convencidos de que en cuanto llegara la primera tormenta el doble techo se vendría abajo, o peor aún, se llenaría de humedad hasta pudrir la madera. Pero Martin no improvisaba, cada decisión estaba respaldada por principios que había aprendido años atrás, cuando estudiaba cómo los materiales respondían al frío del norte europeo. Para él, el problema de Wyoming no era la falta de madera, sino el exceso de tradición. Mientras trabajaba, recordaba las viejas casas de su pueblo natal, donde algunas familias pobres aislaban las paredes con capas de paja y aire bloqueado entre tablones. No eran sistemas costosos ni elegantes, pero funcionaban. Ese recuerdo se mezcló con lecturas científicas y con experimentos simples que había hecho en su infancia, cuando descubrió que mantener una capa de aire quieto entre dos cristales evitaba que la escarcha se formara tan rápido. Todo eso empezó a tomar forma en la cabaña que ahora tenía frente a él. No era un invento improvisado, sino la evolución natural de una idea que había llevado consigo desde Europa. Y aunque los demás no lo sabían, Martin ya había hecho cálculos, pruebas pequeñas y comparaciones de materiales que lo convencían de que estaba a punto de construir algo que cambiaría su manera de vivir el invierno. Cada día que pasaba, su doble techo tomaba más forma y más críticas. Algunos vecinos, aburridos o molestos, se acercaban a decirle que estaba desperdiciando su tiempo, que ningún hueco de aire podía competir con un techo grueso de 8 pulgadas de madera sólida. Le advertían que, cuando llegara el frío real, él sería el primero en pedir ayuda o en mudarse a la cabaña de algún vecino para no congelarse. Martin solo sonreía mientras seguía clavando, midiendo y ajustando. Era paciente, incluso cuando lo acusaban de arrogancia por traer ideas, de ingeniero, a un lugar donde la tradición mandaba más que cualquier cálculo. Cuando terminó la estructura, se tomó varios días para revisar cada sección. Se subía al techo con herramientas, colocaba su cuerpo en posiciones incómodas y volvía a repasar la separación exacta entre las dos capas, asegurándose de que ningún punto permitiera que el aire se moviera. La precisión era su obsesión. Probaba cómo resonaba la madera, cómo vibraba ante el viento, cómo se asentaba con su propio peso. Entendía que un sistema mal sellado sería inútil, pero uno bien hecho podría cambiarlo todo.
No buscaba impresionar a nadie, buscaba demostrar algo que, para él, ya era un hecho, que el aire atrapado era uno de los materiales más poderosos del mundo, siempre y cuando se mantuviera en calma. Los días previos al invierno fueron una mezcla de murmullos y apuestas. Algunos hombres aseguraban que el techo de Martin no duraría ni una semana bajo la primera nevada. Otros decían que, aunque resistiera, no serviría para nada, porque el calor escaparía igual que siempre. Incluso hubo quienes afirmaron que la humedad se acumularía entre los tecos hasta convertir la estructura en un criadero de hongos. Pero Martin ya había pensado en todo eso. Había diseñado pequeñas salidas de ventilación controlada para manejar la humedad sin permitir corrientes de aire. Había colocado barreras discretas que guiaban el vapor hacia zonas donde no dañaría la madera. Cada detalle demostraba que no era un capricho, era ingeniería pura. Cuando la primera tormenta llegó y el mundo se cubrió de blanco, Martin terminó su trabajo con la sensación tranquila de quien confía en sus propias manos. Se encerró en su cabaña, encendió su estufa con la cantidad mínima de leña y esperó a que el frío mostrara su verdadera fuerza. No tenía dudas. Sabía que el invierno pondría a prueba su doble techo, y sabía que el resultado sería distinto al que todos esperaban. Cuando llegó el verdadero invierno, ese que convertía la respiración en cristales y hacía crujir las vigas de las cabañas más resistentes, Martin terminó su doble techo justo a tiempo. Nadie esperaba que funcionara. Los vecinos lo visitaban solo para ver en qué momento admitiría su error. Pero la primera noche de frío extremo empezó a revelar algo que nadie quería creer. Mientras afuera el termómetro marcaba 30 grados Celsius bajo cero, Martin observó sorprendido cómo el interior de su cabaña permanecía agradablemente cálido con una pequeña fogata que apenas consumía leña. El aire atrapado entre sus dos tecos actuaba como un escudo invisible que evitaba que el calor escapara, y el aislamiento natural que había creado sin gastar una fortuna comenzaba a mostrar su verdadero valor. Al día siguiente, cuando algunos colonos llegaron temblando para preguntarle si necesitaba ayuda, se quedaron mudos al sentir el ambiente cálido dentro de su casa. Uno de ellos, acostumbrado a dormir con capas de mantas y aún así despertar con los dedos rígidos, se sentó cerca de la estufa casi desconcertado. No podía entender cómo una cabaña más pequeña, con un fuego tan modesto, podía estar más confortable que la suya, donde consumía leña como si fuera ilimitada. Martin no presumió, solo explicó, con la calma de alguien que confía en lo que sabe, que el problema no era cuánto calor producían los demás, sino cuánto permitían que se escapara. Con cada noche helada, la diferencia entre su cabaña y las demás se volvió más evidente. Mientras los vecinos sufrían pérdidas constantes de calor por tecos que no podían retener nada, Martin disfrutaba de temperaturas que rondaban los 26 grados Celsius incluso cuando no alimentaba el fuego por horas. Su pequeño hogar no era lujoso ni amplio, pero era un refugio donde el frío parecía detenerse en la puerta. Pronto, algunos de los más escépticos comenzaron a visitarlo con preguntas más serias. Le pedían que les explicara cómo demonios un hueco de aire podía hacer semejante diferencia. Martin, paciente y sin arrogancia, mostraba con gestos simples cómo la madera gruesa seguía conduciendo el frío, mientras que el aire inmóvil actuaba como barrera. Era algo que había aprendido en Suecia, pero que muy pocos entendían en los asentamientos de Wyoming. Las visitas se hicieron tan frecuentes que en ocasiones Martin apenas encontraba tiempo para trabajar en su propia rutina. Algunos vecinos llegaban solo para disfrutar unos minutos de calor real, algo que no experimentaban ni siquiera durmiendo junto a sus estufas. Otros, más orgullosos, tomaban nota en silencio mientras fingían que solo pasaban, de paso. Pero todos compartían la misma sensación, el ingeniero al que habían tratado como excéntrico había encontrado una solución que ninguno había imaginado. Con el paso de las semanas, las diferencias energéticas entre las cabañas se volvieron más claras. Mientras algunos gastaban el doble o triple de leña para mantener un calor apenas aceptable, Martin utilizaba una fracción de lo necesario. La gente empezó a darse cuenta de que no era magia ni suerte, sino una cuestión de diseño. Un diseño que todos habían subestimado por parecer poco tradicional. El boca a boca creció tanto que algunos viajeros de zonas cercanas hicieron desvíos solo para ver la famosa cabaña del doble techo. No podían creer que algo tan simple hubiera pasado desapercibido por generaciones. Con el tiempo, varios homesteaders le pidieron ayuda para copiar su construcción.
Martin aceptó encantado, aunque insistió en que cada quien debía adaptar el diseño a su propia cabaña y clima. Aún así, la mayoría aplicó sus instrucciones al pie de la letra, 2 tecos completos, espaciados con precisión, sellados cuidadosamente para evitar corrientes y permitir que el aire atrapado cumpliera su función. Cuando las nuevas estructuras estuvieron listas, los resultados fueron tan similares que incluso los más testarudos tuvieron que admitirlo. Las casas con doble techo estaban hasta 15 grados más cálidas sin aumentar el consumo de leña. A finales de enero, cuando una tormenta particularmente brutal azotó la región con temperaturas que ni los más viejos recordaban, ocurrió algo que marcó definitivamente la reputación de Martin. Mientras varias chimeneas se agrietaron por el uso excesivo, y algunos tecos cedieron ante la nieve acumulada, las casas de doble techo soportaron el embate sin problemas. En una de ellas, una familia entera logró mantener calor durante toda la noche aun cuando el fuego se apagó accidentalmente. Ese día, los vecinos dejaron de llamarlo «el sueco terco», para comenzar a verlo como un hombre cuya terquedad había salvado vidas. Cuando llegó la primavera, el impacto de su invento era imposible de ignorar. Las familias que habían adoptado el diseño reportaron gastar mucha menos leña que en inviernos anteriores, y algunas incluso decidieron rediseñar estructuras antiguas utilizando el principio de aire atrapado. La gente comenzó a plantearse que otros aspectos de su vida dependían de ideas heredadas que nadie se había molestado en cuestionar. Y aunque Martin nunca buscó fama ni reconocimiento, la comunidad terminó agradeciéndole haber traído conocimiento que cambió su manera de enfrentar el clima. Con el tiempo, la llegada de nueva tecnología y materiales más modernos hizo que el doble techo dejara de verse como una necesidad. Pero durante décadas, el nombre de Martin Lindholm circuló entre quienes recordaban ese invierno de 1918 como uno de los más duros y, al mismo tiempo, uno de los primeros en que muchos lograron sobrevivir sin sentir que la naturaleza estaba siempre a punto de aplastarlos. Su idea simple, basada en ciencia básica y observación, se convirtió en uno de esos avances silenciosos que transforman comunidades enteras sin necesidad de grandes discursos ni inventos costosos. Y aunque las generaciones nuevas tal vez no recuerden su nombre, el legado de su diseño sigue vivo en cada aislamiento moderno que utiliza aire atrapado como su mejor arma contra el frío. Martin dejó una lección que aún resuena: no siempre se necesita más fuerza, más leña o más trabajo, a veces, basta con entender cómo funciona el mundo y dejar que la física haga el resto.